Los líderes cristianos son personas de carne y hueso, que día a día enfrentan sus virtudes y limitaciones. En esa lucha prevalece la voz de Dios, que insistentemente invita al seguimiento de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos aquellos que siguen cada semana estas lecciones que con mucho amor preparamos para cada uno de ustedes. Somos sus hermanos Sandra Torres, Richard López, que en este día vamos a discutir dentro de la tercera unidad que comenzamos esta lección, justicia y adversidad, la lección número 23, cuyo título es El poder de la verdad. El texto bíblico para esta lección lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 12, los versos del 1 al 9 y luego los versos del 13 hasta el 15. Y el verso para recordar es un verso impactante de este pasaje bíblico que es muy conocido por toda la cristiandad. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Eso lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 12, el verso 7, la primera parte de este verso, donde el profeta Natán acusa directamente al rey David dentro de la historia que vamos a estar viendo en este día para la gloria del Señor. Los objetivos que pretendemos cumplir en este día son los siguientes: comprender que las consecuencias de las injusticias no solo afectan a nivel personal, sino que también causan daño a los demás y por ende deshonran a Dios. Confesar los actos de injusticia y los abusos de poder cometidos, pedir perdón a Dios y rectificar las malas decisiones practicando la justicia de Dios. Dentro del vocabulario tenemos dos palabras. Las mismas son las siguientes. La primera es parábola. Parábola del hebreo masal es una narrativa metafórica empleada para ilustrar una verdad religiosa o enseñanza moral mediante la comparación con situaciones de la vida diaria. La segunda palabra es el nombre del profeta, Natán, profeta que ejerció su ministerio durante los reinados de David y Salomón. Su nombre significa Él ha dado. Es el profeta que increpa al rey David por causa del adulterio y asesinato de Urías, que es el pasaje bíblico sobre el cual la lección va a estar basada en este día y que vamos a proceder a leer en este momento. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 9, y luego leemos del 13 hasta el 15, y dice así la palabra de nuestro Señor. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico. Venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Vamos a dejar a mi amada esposa Sandra Torres para que junto a ustedes discuta este pasaje bíblico y que el Señor nos bendiga a través de esta enseñanza y sobre todas las cosas que podamos entender y practicar la enseñanza en nuestras vidas para la gloria de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. La bendición del Señor sea con todos ustedes. Dios les continúe bendiciendo con mucha salud. Estamos en la lección que habla de un tema bien interesante en Segunda de Samuel. Y quisiera en la introducción darle una breve descripción de quién fue la persona que se presentó al profeta para darle esta noticia. Quisiera que fuéramos un momentito al capítulo 7 de Segunda de Samuel, los versos del 17 al 19. Y en estos versos dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: conforme a estas palabras y conforme a toda la visión, así habló Natán a David. Y vemos al mismo personaje en esta ocasión en el capítulo 7 dándole una noticia a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Cuando él le dio la gran noticia, el registro de uno de los mensajes más preciosos y más grandes que se le puede llevar a una simple persona, a un simple ser humano. Él le dijo a David que a través de su linaje vendría el Mesías, el Rey de Reyes. Así que comenzamos el estudio ya con esa base de quién fue Natán. Y comenzamos el estudio en el verso número 1. Vemos que ahora Dios envía el peor mensaje que un humano podría escuchar. Maravillosamente, y por extraño que parezca, debido a la gracia de Dios, el segundo mensaje de condenación por el gran pecado de David no deja sin efecto el gran mensaje de honra y redención que había recibido al principio. Fíjese qué clase tan interesante, donde la misma persona recibe dos tipos de mensajes y en ninguno de los dos Dios se retracta. Dios no justifica ningún acto de injusticia, independientemente sea cometida por uno de sus elegidos. En esta lección,
el agresor es el rey David. Como vemos, como hemos dicho en otras lecciones, algunos lectores de la Biblia tienden a idealizar los personajes. Estos personajes han sido incluidos en las escrituras como espejos para identificar conductas que se deben descartar y las que hay que emular. En la Biblia aparecen conductas que se deben descartar y aparecen en la vida de seres humanos que también tenemos y son reconocidos como personas, como en este momento David, un hombre conforme al corazón de Dios. El encuentro entre Natán y David por segunda vez o quizás por tercera o cuarta vez es bien conocido. Con la idea de tener un cuadro más amplio de la situación, el drama comienza con la relación prohibida entre David y Betsabé. En la historia, David seduce a la esposa de uno de sus soldados, Urías el Eteo, y comete adulterio con ella. Cuando el rey recibe la noticia del embarazo, ejecuta un plan para encubrir su pecado a costa del asesinato del Eteo. Cuando todo parecía que el crimen quedaría impune, interviene la justicia de Dios. Y entramos entonces de lleno en 2 de Samuel 12 del 1 en adelante. Durante gran parte de los libros de 1 y 2 de Samuel, David es presentado como un modelo que todos debemos seguir, emular. Pero para el editor, David es un varón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, no esconde los desaciertos del rey y los presenta como un ejemplo que no debe ser seguido. En la lección de hoy, David es presentado como un rey injusto capaz de cometer violencia contra una de las familias de Israel. La relación indebida entre Betsabé y David cumplió con el asesinato de Urías, ¿verdad? Culminó con el asesinato de Urías el Eteo. El capítulo 11 concluye con la expresión, pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Al Señor no le agradó. Si ves el capítulo 11 antes de empezar el capítulo 12 del estudio bíblico, dice claramente, pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. A diferencia de lo que ocurrió con el general Joab, Dios no puede ser sobornado, mucho menos engañado, para que dé paso a la injusticia. Los versos del 1 al 4 comienza con la frase Yahvé envió a Natán. Y el que escribió el libro deja saber con claridad que el profeta hablará de parte de quién, del que lo envió, de Dios. De igual manera entrelaza la desaprobación divina con la sentencia del profeta. Natán hace uso de una parábola para confrontar a David. La parábola que identificamos como el rico insensible. Contiene los elementos típicos de la sociedad de Israel. Dos hombres, uno bien rico, el otro bien pobre. Son las imágenes clásicas usadas para hablar sobre la conducta del rey. La actitud del rico es reprochable ante la necesidad de preparar una comida para un invitado. Toma la única oveja de su vecino. Ya en los versos 6, 5 y 6, la parábola cumple su propósito. El profeta logró que se inculpara el rey David, el rey, de cara al atropello cometido por el rico insensible. Se llena de furor. El dramatismo sube de intensidad. El rey, sobrecargado de indignación a causa de la infamia del rico, pasa rápidamente a emitir sentencia. Y esa era una de sus funciones. Los reyes en la antigüedad, sus funciones era juzgar los casos civiles de mayor complejidad. Así que David reconoce la vileza del acto y dice, vive Jehová, que es digno de muerte lo que el tal hizo.
ordena al rico que pague el cuádruple del valor por el daño ocasionado. Pero yo quisiera que fuéramos un momentito a Éxodo 22:1. En Éxodo 22:1 dice, si alguno roba un buey o una oveja, o mata o vende, lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Además, acusa por no mostrar misericordia. Con esto, David es atrapado con sus propias palabras. David utilizó los elementos de la ley que él conocía que están en Éxodo, que se hace con una persona que comete esa falta. Y por eso es que dice que tiene que cuadruplicar, porque así lo decía la ley. Ya en los versos 7 y 8, Natán inculpa directamente al rey y procede a exponer el reclamo divino. Así ha dicho Jehová. Es la fórmula que usan los profetas para dejar saber que hablan de parte de Dios. Y lo hemos visto. Dios, por medio del profeta, repasa las muestras de compasión e intervenciones a favor de David. Y recordamos la frase, te ungí como rey. Y esta otra, te libré de las manos de Saúl. Y también recordamos, te entregué la casa de tu Señor, haciendo referencia al palacio y a las comodidades, en una clara alusión a que la bendición fue de tal magnitud que David salió del campo al palacio. Recordamos esta hermosa historia. En 2 Samuel 7, 8 al 9 dice, yo te saqué del redil. ¿Para qué? En vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Hay que recordar el pasado, hermano, de dónde el Señor nos sacó. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido. Y así nos dice el Señor en esta hora. Yo he estado contigo en todo momento, bendición tras bendición. Por último, y la más importante, te di la casa de Israel y de Judá para señalar que recibió el trono de Israel. Y Dios se expresa como si le hubiera querido dar más. Cuando nosotros leemos estas porciones bíblicas, vemos un Dios que está viendo un corazón tan entregado a Él, que quisiera darle más y más, como muchas veces nosotros también, como padres, también quisiéramos dar más y más y más. En este versículo, ya en el 9, se ve la palabra de Dios como repudio a cualquier acto de violencia. 2 son las acusaciones al rey: tener en poco la palabra de Dios y hacer lo malo delante de sus ojos. La violencia en contra de una persona indefensa se convirtió en un asunto de Dios. Yahvé, el verdadero rey de Israel, impondrá justicia. Previo a la sentencia, el profeta revela la injusticia cometida contra Urías, el Eteo. David tiñó sus manos con sangre inocente al planificar la muerte del Eteo. Los siguientes versículos incluyen la sentencia de David por su pecado ante el reclamo de justicia y defensa de las víctimas. No hay favoritismos. Todo pecado es contra Dios, hermanos y amigos. Todo pecado es contra Dios. Es un insulto a Dios, una negación de su señorío, de su poder, de su soberanía y una amenaza contra su reino. El pecado es la destrucción de todo lo que es bueno. Lo que David había encubierto, el Señor lo reveló abierta y completamente. Ya en el 13, precioso, ¿verdad? La declaración, pequé contra el Señor. David tenía un verdadero conocimiento de Dios. Por lo tanto, cuando fue culpado de su pecado, lo primero que le vino a la mente no fue el castigo
castigo de Dios, que seguramente seguiría, sino la ofensa a Dios. Pequé contra Dios, ofendí a Dios. Y David reconoce su pecado. Sus actos, maquinaciones le engendraron la violencia contra la casa de Urías y Betsabé. Y ya de frente al arrepentimiento, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado. Gloria a Dios. Y la otra versión de la Biblia dice, el Señor ha perdonado tu pecado. Vemos la respuesta del Señor al verdadero arrepentimiento. Fue lo mismo como siempre ha sido. Sin embargo, no abroga la penalidad del pecado, que a propósito tiene que ser dejado al Señor. Tiene que ser dejado al Señor. La penalidad del pecado tiene que ser dejado al Señor y no a los hombres. Esta vez Natán le promete que no morirá, ya que Dios lo ha perdonado. Sin embargo, quedan las consecuencias. El niño morirá. Este niño producto del adulterio. El niño morirá. Este niño producto de una relación ilegítima. Pero le advierte que el niño que va a morir es precisamente el de la relación ilegítima. No tiene nada que ver con el nacimiento del hijo legítimo que viene después, que va a ser Salomón. Así, hermanos, en esta lección súper intrigante, fascinante, especialmente para los que por primera vez la estudian, es una lección, como vamos a decir, bien fuerte para nuestras vidas. Vemos un Dios que no tiene conflicto entre las bendiciones y el perdón que nos da y el castigo por el pecado. El rey David es presentado como un agresor, toma a Bernabé como mujer, planifica la muerte de su esposo. De seguro para algunos, ver a David en estos términos es bien complicado. Para todos nosotros, los que hemos conocido los salmos, los que hemos conocido primera y segunda de Samuel, es fuerte saber que se está presentando en la palabra un momento que quizás alguien debió haber pensado, eso no debió haber estado ahí, ¿verdad? Pero hay que aprovechar el espacio para ver lo que pasó, que no debería volver a pasar. Y queremos en la aplicación de la clase ver algunas características del liderazgo cristiano. David era el líder de un pueblo. Quizás tú no eres líder en tu pueblo, tú no eres el alcalde, o quizás no perteneces a la asamblea municipal, o quizás no eres legislador, no eres el gobernador, pero sí, quizás en tu trabajo tienes una posición de liderazgo, y recuerda que en tu casa muy probablemente tú seas el líder espiritual. Así que debemos estudiar someramente lo que el líder cristiano está llamado a actuar en medio de cada situación, porque recuerde que este rey comete una injusticia, observa a esa mujer y la desea, y ya empieza una cadena. Pues llámale y dile que venga. Pues ahí ya, después que está aquí, pues ahora tengo que ir al otro paso. Y después que se fue, entonces, pues sí, entonces está embarazada, pues vamos para el próximo. Y él se empieza a enredar. Por eso es que es tan importante a los jóvenes, a los nuevos creyentes y las personas que están empezando la vida de iglesia, y hasta los que llevan muchos años, la importancia de ese primer aviso. La importancia de reconocer, aquí hay una conexión que no es de Dios, aquí hay algo que no está bien. Y cuando sientes de momento aquí como que esto no va, no cuadra, mire, no hay ni que buscar ayuda.
el Espíritu Santo inmediatamente nos va dando el aviso. No sigas con eso, no te conviene, busca otro tipo de ayuda, aléjate. Eso, hermano, es la parte humana. El Espíritu Santo te va a dar en la parte espiritual el aviso, pero tu carne, tu físico y tus emociones las controlas tú. Y tú eres el que tiene que decir, esto se acabó. Esto se acabó. Sea porque ves tanta y tanta gente, no, que mira, que la lotería, y mira, este se pegó, y el otro, yo necesito, mira, que cuando necesitaba, y eso uno lo está oyendo y viendo por televisión los anuncios, dale, juega, dale, y eso se va minándonos, y de momento podríamos, la chispa, decir, déjame probar. Pues en ese mismo momento, cuando venga esa chispa, usted diga, no. ¿Por qué? Porque si yo creo en un Dios todopoderoso, le he entregado mi vida y vivo apasionado por mi Señor, mi proveedor, mi ayudador, yo no tengo por qué decirle al Señor, quítate un momentito porque yo voy a ver si un jueguito aquí, a ver qué puedo ganar. No. El pecado hace mucho daño porque de ahí usted sigue. Y mucha gente le va a decir, ay, sí, yo no me gané nada por 2 años, pero después, boom. Pues no, entonces usted sigue y sigue. Recuerde que no hay nada más seductor, que dé más cosquillita, que estar haciendo las cosas en contra de la voluntad del Señor. Y ahí es donde usted tiene que decir, no, para afuera. Todo esto fuera de mi mente, fuera de mi vida. ¿Verdad? Y a veces son cosas tan sencillas como empezarte a tomar una pastilla antes de acostarte y de momento tú te ves todas las noches tomándote esa pastilla y nadie te la recetó ni nada, pero duerme bien. No, en paz me acostaré. Yo no la necesito. Vamos a romper cosas tan pequeñitas. A veces empiezan, mira, me regalaron este vinito. Pues vamos a ver. Pues mira, que cuando comas una copita. Y ustedes saben, por naturaleza ya eso está comprobado. El puertorriqueño, eso de una copita, eso con el puertorriqueño no funciona. ¿Por qué? Pues nosotros somos bien apasionados con las cosas. Y no podemos estar que si un poquito, que si balance, que si... No, nada de eso. El puertorriqueño tiene que controlar desde el principio. Y se lo digo así, pero también le digo, mire lo que le pasó al profeta, ¿verdad? Él no era puertorriqueño ni nada, pero se dejó llevar, hasta que llegó a un momento donde tuvo que venir un profeta a anunciarle lo que él estaba tratando de esconderse de Dios, y él le vino a anunciar que no se creyera que Dios estaba sin saber lo que estaba pasando, ¿verdad? Así que por encima de toda la situación, él actuó con integridad y cuidado en sus dictámenes. Dicho de otra manera, procedió con sabiduría y justicia. Fíjense el liderato de Natán encarando a un rey con una parábola. Todo líder debe aprender a corregir a los demás sin usar, número 1, la agresión, y número 2, la soberbia. La historia que estamos viendo, la parábola que le llaman la parábola del rico insensible, llevó al rey a reconocer sus actos. No hay por qué esconder bajo la alfombra la existencia de líderes cristianos que tratan con rudeza a las personas. Estos muestran un estilo tosco y un discurso que justifica su proceder. Natán ejerció su rol profético con humildad y buen juicio. Un líder que cuando el Señor le dijo, ahora vas a ir donde el rey, pero le vas a decir esto otro, así él fue obediente. Ese líder comprometido, que fue con justicia, con trato respetuoso. Aquí Natán es presentado como el modelo de liderazgo asertivo que cumple su rol profético mientras procura la confesión y la rectificación de parte del otro, como el maestro cuando está en sala de clase, como el maestro de escuela bíblica. Siempre lo que tenemos en nuestra mente y le pedimos sabiduría al Señor para poder modificar las conductas externas, las conductas, las emociones,
para poder modificar y tratar con esa persona. Hay una parte que nosotros no podemos entrar, es que es la parte espiritual, pero sí hay una parte del cerebro que usted la aprende desde chiquito y la va modificando después cuando está en la escuela, cuando está en la universidad o cuando está metido en un problema. Usted va modificando y aprendiendo. Y esa modificación con mucha sabiduría se puede lograr sin miedo, con mucho amor y mucho tesón. Se pueden modificar conductas. Nadie puede decir, yo soy así, yo nací así, yo. No. Cada uno de nosotros. Y si nadie nos modifica y nos damos cuenta que estamos haciendo algo que no está bien, vamos nosotros también a tratar de manejarnos con nosotros mismos. Y si no, busque ayuda, que para eso hay mucha ayuda. Busque ayuda. Yo quiero modificar estas y estas condiciones o situaciones o la forma en que yo manejo esto o aquello. Yo no quiero manejar así. Busque ayuda. Que ya hasta las Biblias en las primeras páginas dice, busca ayuda. Si te sientes así, la ayuda está aquí. Si te sientes asado, la ayuda está aquí. O sea que ya no hay razón de no saber dónde encontrar la ayuda que necesita. No puede haber un líder cristiano real si no discierne la voz de Dios. Es imprescindible que cada momento la presencia del Señor esté manejando nuestra mente y nuestro ser, nuestra parte espiritual llena del Espíritu Santo de Dios, la voz de Dios, y poderla escuchar. Y para eso necesitamos tiempo a solas también con el Señor. Un liderazgo sin inteligencia y discernimiento culmina en una gran necesidad y en una gran necedad también. Uno de los distintivos más notables en el liderazgo de David fue la humildad, demostrada al reconocer sus errores. La expresión "he pecado contra el Señor" no solo denota humildad, sino también contrición. Los líderes eclesiales deben actuar con humildad. No hay duda de que el germen de la soberbia daña los ministerios. Al entender que el asunto de la humildad en el liderazgo, Jesús invita a que aprendan de mí, que soy manso y humilde, que soy paciente, y así encontrarán descanso, dice Mateo 11:29. Hay que ser valiente para reconocer las equivocaciones, pues de todo, el verdadero líder cristiano no es aquel que no comete errores, no, es aquel que con humildad rectifica y corrige sus actos. Otra de las cualidades que debe ser parte del acervo de un líder es la actitud ante Dios. De frente al reclamo del profeta, David inmediatamente aceptó su culpa. Se presentó ante el Señor para pedir perdón y rogar por la vida del niño que tuvo con Betsabé. Un líder aprende a buscar refugio en la gracia de Dios. Además, un líder tiene que ser responsable para afrontar las consecuencias de sus actos. El relato deja saber claramente que Dios está dispuesto al perdón y a la restauración. Pero el rey tuvo que enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones. Y esta palabra consecuencia también es una palabra que trae como que discusión sobre la mesa de cuáles deben ser las consecuencias de los actos errados en cuanto a los hijos, a un miembro de la familia, a un hermano de la iglesia en una mesa para tomar acción sobre algo. Cada líder debe ser responsable de afrontar las consecuencias. Debe entender que si hizo algo que está fuera de la voluntad de Dios, que está mal, debe estar dispuesto a afrontar las consecuencias y debe saber que lo que va a venir de Dios es un perdón, porque para eso fue a la cruz, para perdonarnos y para restaurarnos.
Pero las consecuencias, hermano, las consecuencias siguen ahí hasta el final. Toda la vida él tuvo presente la situación que le pasó. Y peor, porque algunos escritores dicen que cada vez que alguien se quería presentar al rey, empezaba dentro de la mente de él, lo sabrá, no lo sabrá, lo sabrá, no lo sabrá. Ese miedo, ¿quién lo sabe, quién no lo sabe? Eso se iba consumiendo y drenando también a David. Aún así, Dios nunca abandonó a David, sino que siempre estuvo atento a las necesidades de él y de su pueblo Israel. A modo de conclusión, es menester enumerar los principios presentes en el relato que definen el liderazgo cristiano. Primero, ser obedientes al Señor. Y en eso vemos a Natán, que acude al rey por mandato divino. Y yo me imagino que cuando, ¿verdad? Porque el Señor, en la Biblia vemos a través de la Biblia diferentes mandatos del Señor, y quizás ese fue uno de los más difíciles. O sea, ir donde el rey a decirle que está haciendo algo mal, ¿verdad? Segundo, asumir el riesgo de la defensa y protección de las víctimas de violencia, aunque sea una tarea que parece que es impopular ya. Que ya ni se conoce quién sale en defensa y protección. Tercero, proceder con cautela, sabiduría y cuidado en el trato. Cuarto, estar centrado en Dios y actuar en sintonía con la ética cristiana. El quinto es discernir la voz de Dios. El sexto es ser humilde y valiente. Y el séptimo, pedir perdón por los actos, es una actitud de arrepentimiento y contrición. Finalmente, asumir las consecuencias de los actos. Estos principios nos guían en el proceso de afirmar un liderazgo eclesial consono a la verdad bíblica, con el deseo de Dios de hacer justicia a su pueblo. Seamos ese tipo de líder. Estudiemos las cualidades de este líder para poderlo nosotros imitar, porque vivimos buscando a quién imitar. Vivimos buscando la moda, pues mire, la moda del cristiano es hacer lo que Cristo hizo. Vivir como Cristo vivió, seguir el ejemplo de Cristo. Esa es la moda del cristiano. Y quería hacer un paréntesis antes de terminar. Estamos dando, ¿verdad?, la clase y presentándonos. No sabemos cuántos niños y cuántos jóvenes están estudiando la clase con sus papás o solitos en su cuarto. También se preocupan por recibir la clase bíblica. Pero recuerde que nosotros somos adultos y que en el caso de los niños, cuando usted confronta a un niño con una situación de que otro niño hizo algo que está mal, acuérdese que en su ignorancia, ¿verdad?, en su niñez, los niños son crueles. Esa frase me la enseñó mi mamá, que trabajó más de 30, 40 años como maestra de niños pequeños, segundo, tercer grado, y ella decía, no, cuando se trata de niños, de mentalidad de niños, los niños son crueles. Ellos inmediatamente, ellos dicen, esto está mal y hay que hacer esto. Y no miden, no filtran, no establecen balance, porque ellos lo tiran sin la madurez que los adultos ya debemos tener para trabajar con la situación. El Señor les bendiga grandemente, que esta lección haya sido de provecho para todos. Quiero que me acompañen en la oración final en estos momentos que aparece en su pantalla, y que el Señor los continúe bendiciendo rica y abundantemente. Será hasta la próxima y nos despedimos con la oración. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea la alabanza,
la honra y la gloria por todos los siglos. Gracias, Señor, por tu palabra y por permitirnos colaborar contigo en la construcción de tu reino en nuestras comunidades. Necesitamos la dirección de tu Espíritu para forjar un liderazgo que sirva a la gente con rectitud, humildad y buen juicio. Ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación de la soberbia, ni a creernos con el derecho de lastimar a los demás. Por favor, perdónanos y purifícanos para ser líderes capaces de vivir en armonía con tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Cuídense, hermanos.